Excelente día para ti. Hoy vamos a iniciar con la clase 2 del programa de inducciones. Hoy la clase va a ser bien importante porque va a ser una introducción a lo que son las jerarquías y también el contexto. Hoy vamos a ver los factores fundamentales del ciclo diario del precio y entender en realidad en el día a día cómo se forman. Entonces es bien importante que pongas bastante atención a esta clase para que entiendas cómo puedes utilizar en realidad las inducciones en el día a día y entender también ese ciclo diario del precio, cómo puede ayudarte a tener las entradas. No te preocupes que al finalizar el programa te voy a hacer un backtesting completo de cómo tomar las entradas y en la clase previa a ese backtesting también vas a recibir modelos de entrada para que tú lo puedas aplicar en el día a día. Entonces paso aquí a compartir pantalla y arrancamos. La clase pasada, muchachos, habíamos hablado sobre qué era realmente una inducción, que cada swing high y cada swing low en el precio iba a ser una posible inducción, ¿vale? Ahora, quiero que me entiendas primero este concepto, el AMD, el famoso AMD, acumulación, manipulación y distribución. A nosotros nos han explicado que la AMD simplemente es una acumulación, una manipulación a la liquidez y una distribución en la cual si el precio retestea, pues podrías tomar este nivel para completar acumula, manipula y el distribuye, ¿vale? Esto es cierto hasta cierta medida. ¿Por qué digo que es cierto hasta cierta medida? Todos los días, es decir, cada vela diaria va a ser una MD y en realidad cada vela es un rango y cada rango es una MD, es decir, las velas de 5 minutos, de 1 minuto, semanales, diarias, van a ser en realidad una MD. Pero quiero que me entiendas desde el ciclo de inducción cómo lo puedes utilizar, ¿vale? Quiero que te fijes en esto. Vamos a suponer esta vela diaria bajista. Esto es una vela de la temporalidad de uno, es una velita bajista. Quiero que te fijes qué es lo que va a pasar en este momento dentro de la temporalidad de B5, cómo se va a formar ese ciclo diario del precio. Acá yo tengo la apertura de la vela, acá yo tengo el cierre de la vela, aquí yo tengo el punto máximo de la vela y aquí yo tengo el punto mínimo de la vela diaria, ¿vale? Y si yo lo mirara dentro de la temporalidad de B5, básicamente lo que voy a ver es una acumulación o una apertura, una manipulación que en realidad viene siendo el máximo generado para el día y voy a empezar a ver una distribución en el precio generándome un mínimo, que este mínimo pues será exactamente igual a este de acá y vamos a tener el cierre de la vela, es decir, la vela me va a cerrar de esta manera. ¿Listo? Esto fue un día operativo dentro de la temporalidad de M5 y así es como nos quedó la vela. Y acá se cumplió el famoso acumulación, manipulación y la distribución generada en el precio. ¿Listo? Ahora, Sebas, no entiendo para qué me está explicando el AMD, porque el AMD funciona para el ciclo de inducción o el ciclo diario en el precio. Y aquí quiero también aclarar varios conceptos. Vamos a suponer los dos factores, digamos, principales de una AMD, de un ciclo diario del precio. Acá coloquémosle ciclo diario del precio. Entonces, ciclo diario. ¿Qué es lo que pasa con el ciclo diario? ¿Cuáles factores son los que lo componen? El ciclo está compuesto por el previous day high, el previous day low, que esto básicamente es el alto del día anterior, el mínimo del día anterior. Entonces quiero que empecemos a tomar un contexto. Vamos a suponer que el precio el día anterior me dejó este máximo. Este fue el máximo del día anterior, previous day high. ¿Listo? Y ahora, en este momento, voy a colocar acá una línea. En este momento, la sesión o el día operativo está terminando. Entonces, ¿qué es lo que tú vas a ver en la siguiente sesión? El precio va a arrancar con el famoso rango asiático. Entonces, viene, se forma la sesión asiática, dejándome el mínimo del rango de Asia. Y por acá, eventualmente, puede que me deje el máximo del rango de Asia. ¿Listo? Máximo del rango de Asia. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el famoso AMD? Fíjate qué es lo que está haciendo en este momento el precio. Tengo el mínimo, tengo el máximo del rango y cuando la sesión de Londres apertura, voy a colocar otra línea para denotar que empieza la sesión de Londres. Desde acá va a empezar la sesión de Londres. Tú muchas veces vas a ver situaciones como esta, que empieza Frankfurt o empieza la sesión de Londres, el precio viene, induce el rango asiático, ¿vale? Es decir, el rango asiático está catalogado, acá lo voy a colocar también, rango de Asia está catalogado para mi concepto como una inducción media, ¿vale? Es decir, tú en este punto puedes buscar las ventas, pero quiero que te fijes también que en este nivel tienes también el máximo del día anterior. Eso es una confluencia importante para entender lo siguiente, que si el precio
viene, te induce el máximo del día anterior, te genera algún tipo de confirmación con ineficiencias, coloquemos acá un Fair Value Gap, esta va a ser tu mejor entrada eventualmente para ir a consumir el Previous Day Low, es decir, el mínimo del día anterior, también el mínimo del rango asiático. Es decir, yo estaría buscando una entrada para tomar dicha distribución. Recuerda que esto que acabo de dibujar es dentro de la temporalidad de M5 o M15 o M1, como lo quieras ver, pero esto lo estamos viendo dentro de una temporalidad menor. Después vamos a hablar sobre cómo determinar dirección y cómo tomar entradas en qué temporalidades. Pero lo que quiero que me entiendas es lo siguiente. Si tú te fijas, desde esta línea empezó mi día operativo. ¿Tú cómo crees que va a quedar la vela diaria en el precio? Ah, Sebas, mire, la apertura fue por este nivel, es decir, yo ya sé que mi apertura de vela fue en este punto, el máximo que me generó fue en este mismo punto, ¿vale? Y el mínimo que me generó está siendo este punto de acá. Este fue el mínimo de la vela. ¿Listo? Y vamos a colocar acá que el precio hizo algún retroceso para poder dejar la mechita acá. Y el cierre de la vela fue en este nivel, es decir, tú en realidad estás teniendo un cierre de vela aquí, ¿vale? Y el volumen o el cilindro de la vela fue así. Es decir, esta es la vela diaria bajista que se formó a razón de todo lo que pasó acá. Sebas, ¿para qué me estás explicando esto por medio de la MD y el Previous Day High? Fíjense, esto, el ciclo diario del precio tiene varios componentes como el PDH, el PDL, el rango asiático y también los altos o bajos de cada sesión. ¿Listo? Pero si yo entiendo que lo que yo estoy buscando es una acumulación, manipulación y distribución dentro del día a día, yo tengo que utilizar esto como un contexto. Es decir, si el precio me está induciendo el previous day high, tengo que validar qué es lo que está haciendo el precio o cómo posiblemente se me va a generar esta vela diaria, qué es lo que yo busco formar haciendo day trading o haciendo operaciones de intraday, ¿vale? Entonces, teniendo este pequeño contexto que ya lo vamos a profundizar un poco más, quiero puntualmente arrancar por las inducciones del ciclo diario. Entonces, dentro del ciclo vamos a tener previous day high, ya vamos a ver ejemplos obviamente, previous day low, rangos asiáticos, el rango asiático, rango de Asia y los altos y bajos de la sesión, es decir, de la sesión de Asia, que es el rango asiático, de la sesión de Londres y la sesión de Nueva York, ¿vale? Estos punticos van a ser factores los componentes principales del ciclo diario. Cada uno de estos puntos tú vas a poder encontrar algún tipo de reacción. Pero ahora te hago la siguiente pregunta. ¿Por qué crees que el precio cuando está haciendo, no sé, supongamos este dibujo, el precio viene y te deja este preview day high? Entonces tú dices, Sebas, no, es que yo voy a vender en este preview day high y el precio simplemente te induce, ¿vale? Tú estás buscando algún tipo de confirmación, no sé, acá este cambio estructural y el precio simplemente sigue con este recorrido. O sea que en realidad el previous day high te hubiera servido para haber vendido acá. No, en realidad aquí tú te hubieras comido un stop loss, ¿vale? Entonces quiero que entiendas que este ciclo diario del precio tienes que empezarlo a utilizar desde un contexto. Acá recordemos lo siguiente, el previous day high, ya vamos a hacer un análisis completo con estos factores, alto del día anterior, bajo del día anterior, el rango de Asia y altos y bajos de la sesión. ¿Listo? Entonces, de acuerdo a este contexto, quiero que miremos en un ejemplo aquí básico qué es o cómo está funcionando en el precio. Si yo valido, por ejemplo, el euro dólar, acá te comparto el indicador que yo utilizo para marcar el rango asiático, se llama Asia Session High Low Midlines. Yo lo tengo configurado como está por defecto, siempre teniendo el horario en UTC Nueva York, UTC-4 en este caso. Entonces, si yo enciendo este indicador, ¿qué es lo que básicamente me va a decir? Todo lo que está dentro de este cuadro azul fue la sesión asiática, ¿vale? Marcándome el alto, marcándome el mínimo del rango. Y quiero que te fijes acá qué fue lo que hizo el precio en M5 en el euro dólar, por ejemplo, para el día de hoy. El precio viene, me induce el alto asiático, ¿vale? Y básicamente lo que yo ya puedo empezar a buscar es dirección bajista o entradas en venta para mi sesión. Pero quiero que también entiendas que el entender esto, por ejemplo, Sebas, ¿y por qué acá el precio no se devolvió si esto era un punto de liquidez, el mínimo del rango y el precio, en teoría, acá también debería de haber subido? Quiero que entiendas que el ciclo diario del precio funciona muy bien
en las consolidaciones. Y ya te voy a mostrar una consolidación, cómo funciona, pero enfoquémonos en lo que está pasando acá. Ahora, dentro de este mismo gráfico voy a colocar acá todo esto que es lo que está pasando el día de hoy. Me voy a pasar a la temporalidad de H1, es decir, todo este cuadro es lo que está pasando en el día dentro de la temporalidad de H1. Y ahora te hago una pregunta. ¿Qué está haciendo en realidad el precio? No me marques fractales, no me marques absolutamente nada. Simplemente fíjate cuál es la acción del precio en todo su recorrido. Es decir, creo que para todos es claro que esto está bajista, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir, Sebas? No lo entiendo. Quiere decir lo siguiente, por ejemplo, si yo marco este punto estructural, que es una inducción, ¿qué tipo de inducción crees que será esta? Ah, Sebas, esto fue el día martes de la semana pasada. Quiere decir que este fue el bajo de la semana anterior. Sí, estás en lo cierto. Esto fue el previous weekly low, ¿vale? Es decir, Sebas, que yo acá podía encontrar movimientos alcistas, pues el precio aquí ya lo está empezando a hacer, pero en realidad el precio está bajista, es decir, yo lo que puedo esperar en este momento para este movimiento es simplemente un retroceso. Y entendiendo que el precio está bajista, ¿vale? Quiero también marcarte aquí el previous day low. Mira, este fue el mínimo del día anterior. ¿Listo? Espérame, lo marcamos bien. El mínimo del día anterior. Y me voy a devolver a la temporalidad de M5. Dejémoslo aquí marcadito con el PDL y vámonos a la temporalidad de M5. Entonces, fíjate qué es lo que está pasando acá dentro de la temporalidad de M5. Una vez el precio viene e induce el mínimo del día anterior, tú eventualmente estás encontrando una operación estás buscando una operación en compra, la cual es totalmente válida. Pero si en tu contexto el precio es bajista, tienes que entender que este tipo de inducción del ciclo diario del precio simplemente te va a servir para un retroceso, ¿vale? Ten presente ese contexto, simplemente te va a servir para un retroceso. Sebas, entonces, ¿cómo es la mejor forma en la que yo puedo utilizar el ciclo diario del precio? Pues sencillo, si dentro de temporalidades mayores como H1 tú estás bajista, marca el ciclo diario o los posibles puntos de reversión para continuar con dicha dirección. Es decir, si yo sé que en H1 estoy bajista, yo voy a buscar puntos como el previous day high para que sea inducido y poder vender. Voy a buscar puntos como el rango asiático, máximo del rango, el punto máximo del rango para poder vender. Voy a buscar los puntos semanales para poder vender y hasta voy a buscar también el alto de la sesión. ¿Por qué no el bajo, Sebas? Alto de la sesión de Londres, por ejemplo. ¿Por qué no el bajo? Porque tu contexto es bajista. Y si tú fueras a operar, en este caso acá esto sería una continuación o distribución, como le quieras decir, distribución. Y si en el caso que yo me pusiera a operar el previous day low, si yo me pusiera a operar el mínimo del rango asiático, rango de Asia, si me pusiera a operar el mínimo, el previous weekly low, si me pusiera a operar el mínimo de la sesión de Londres, ¿para qué crees que me va a servir esto? Ah, para un retroceso, ¿cierto? O sea, cada punto mínimo que el precio me esté tomando es un retroceso. Cada punto mínimo, el rango asiático, el mínimo del rango asiático, ¿para qué me está sirviendo? Para un retroceso. Pero la distribución, en teoría, debe de continuar. ¿Listo? Entonces va a ser importantísimo que tú empieces a entender ese contexto en las inducciones. ¿Listo? Ahora, vamos a armar y a contextualizar un poquito más esto. ¿Qué es lo que te quiero decir o explicar el día de hoy? Lo primero, cuando hablamos de las velas, del ciclo diario del precio, de la formación de la vela diaria, tú tienes que entender que el precio te está generando, mira en este punto, aquí es la apertura, esta vela punteada denota el final del día y el inicio del nuevo día, el precio te hace una apertura. Sebas, pero en este momento del tiempo, ¿yo cómo sé si la manipulación es esta o es esta? Porque en teoría lo que yo estoy buscando es acumulación, manipulación, distribución o acumulación, manipulación y distribución. ¿Cómo hago yo para entender cuando no ha pasado nada que el precio en realidad va a seguir cayendo o va a seguir bajando? Lo que quiero que me entiendas nuevamente es el contexto. Si tú estás bajista, busca este tipo de manipulación, es decir, acumulación, manipulación, distribución, ¿vale? Por estos niveles, tú puedes vender la distribución. ¿Listo? En el caso contrario, pues básicamente deberías de encontrar ese otro patrón. Si tu contexto es alcista, busca que el precio aperture, manipule, distribuya, ¿vale? Es exactamente lo mismo. Entonces, lo primero, las velas diarias del precio
las puedes ver cómo se van formando dentro de las temporalidades menores, entendiendo ese contexto de dirección. Siempre espera una MDEC. Recuerda esto, cada vela es un rango, cada vela es un AMD independientemente de la temporalidad en la que tú estés viendo. Lo segundo que quiero también que entiendas son los puntos básicos del ciclo diario del precio. Y quiero que en tercera instancia, y lo más importante, es le empieces a dar el contexto que necesitas. Mira esto de acá. Entonces, en el ciclo diario, los puntos importantes que podemos utilizar van a ser los puntos estructurales, evidentemente, puntos de estructura, según dónde esté el precio, que ya sabes cuáles son las altas, las medias y las bajas, que lo vimos en la clase pasada, el PDH, que es el Previous Day High, el PDL, que es el Previous Day Low, el Previous Weekly, el Previous Weekly Low también, altos, altos de sesión. ¿Listo? Esto es básicamente como tú puedes esperar un ciclo diario en el precio. Cada uno de estos puntos te puede generar una operación, es decir, bien sea una continuación o bien sea un retroceso. Recuerda también que esto de qué va a depender que sea en realidad una continuación o un retroceso va a depender netamente del contexto. Si tu contexto mayor, H1, por ejemplo, es bajista, utilízalos para vender. ¿Listo? Entonces voy a coger acá, por ejemplo, un par como el oro, por ejemplo. Cojamos acá el oro y quiero que lo validemos desde el ciclo diario del precio dentro de la temporalidad, o más bien reproduzcamos este día que ya pasó. A ver, vámonos hasta acá. Mira esto acá. ¿Qué es lo que está haciendo el precio del oro para el día anterior? Básicamente yo puedo marcar el mínimo y el máximo que me hicieron en la sesión, es decir, este fue el punto mínimo del día, el previous day low, este fue el máximo del día, el previous day high, y aquí quiero que me prestes, marquémoslo aquí bien, que quedó mal, aquí, listo. Y aquí quiero que me prestes bastante atención, Sebas. Es decir, que yo para analizar en el nuevo día operativo, en realidad, ¿qué es lo que yo debería de hacer o debería de buscar para, pues para mi sesión? Quiero que lo entiendas acá. Me voy a ir a la temporalidad de M5 y mira cómo se empieza a formar el día. Ya tengo marcado el bajo del día anterior, el alto del día anterior. Este tiene la confluencia de ser el alto de la sesión de Nueva York y este será también el mínimo de la sesión de Nueva York. A ver, ¿dónde está Nueva York? Nueva York desde las 8 de la mañana. Este fue el punto mínimo de Nueva York. ¿Listo? Entonces dejémoslo marcadito rápidamente. Este es bajo o mínimo de Nueva York y ya vamos a empezar a reproducir. Este es el PDL, ¿vale? Este es el PD High y alto de Nueva York también, PD High y ya. Y acá quiero hacer una pausa antes de reproducir. En primera instancia, quiero que me digas o que lo pienses, ¿qué está haciendo en realidad el precio dentro de la temporalidad de H1? Entonces, yo sé que acá muchos me dirán, Sebas, es que esto está en un fractal bajista que inició por acá y terminó por acá, y si agrando el fractal, entonces alguno me argumentará que está desde por acá, y bueno, lo que sea. Acuérdense que yo no utilizo fractales y se los sugiero que para los ciclos diarios tampoco lo hagan. Simplemente fíjense qué está haciendo el precio en este momento. Yo no te estoy preguntando ¿qué hizo el precio acá? Te estoy preguntando qué está haciendo el precio acá. En este caso, el precio está subiendo para algunos desde el Smart Money. Esto es un complex pullback, pero para nosotros vamos a determinar la dirección alcista, ¿vale? Entonces, entendiendo esto, te hago una pregunta. Si el día empieza a formarse, ¿qué es más factible que tú busques en la apertura o en el día más bien? ¿Que el precio te induzca al máximo y hacer algo como esto? ¿O es mejor, segunda opción, que el precio aperture el día, venga y manipule algún mínimo, por ejemplo esto de acá, y empieces tú a buscar las continuaciones para consumir esto, ya que el precio es alcista? Te dejo 2 segundos para que lo pienses. Uno y dos. Para mí es mejor seguir con lo que está haciendo el precio en el contexto. ¿Eso qué quiere decir? Si este máximo va a ser inducido, lo único que yo voy a poder encontrar en ese punto va a ser un retroceso, pero no me voy a dejar engañar con la venta y así sea, no me importa, porque mi dirección es alcista, es decir, yo voy a buscar manipulaciones de estructuras que el precio en estos niveles sí me confirme para entender que el precio de verdad quiere seguir
con esa dirección. No me voy a centrar en operar el retroceso, me voy a centrar en operar es la continuación. ¿Listo? Entonces, eso para, como contexto. Ahora sí, arranquemos a reproducir acá el día. Aquí, desde acá ya se está formando el rango asiático en realidad. Quiero que te fijes qué hace el precio. Me está induciendo el PDH. Sebas, yo puedo vender. No sé, dime tú, ¿puedes vender? ¿Te ha confirmado algo? No. ¿El precio tiene que generar algún tipo de reacción? Sí, pero según tu contexto, ya sabes que eso va a ser un retroceso. Es simplemente un retroceso. Y lo que tú deberías de esperar es alguna manipulación. Por ejemplo, Sebas, ¿acaso esto puede ser una manipulación? Pues la estructura no está tan buena, pero si el precio viene, me confirma, me deja fair value gap, lo que yo voy a hacer es continuar, ¿vale? Vamos a ver qué pasa en la sesión de Londres y vamos a buscar alguna forma de entrar en el día. Entonces, el precio viene, ahí me hizo el movimiento que estaba esperando, el previous day high, se está generando el retroceso, pero ahora quiero que miremos cómo queda el rango asiático. A ver, terminémoslo acá. No han terminado, ¿qué horas son acá? No, todavía no ha terminado. Entonces, terminemos acá el rango asiático. Aquí son las 20 y tampoco, démosle otro poquito. Ya casi va a terminar, unas velitas más. Entonces, Sebas, aquí ya va a terminar, estamos a 3 velas, listo, 3 velas. Sebas, el rango asiático acaba de terminar, ¿vale? A la 1 de la mañana. Está abriendo la sesión de Frankfurt. ¿Qué es lo que yo debería de pensar o de buscar para esta sesión, Sebas? Pues en realidad, si el precio te está confirmando con esta estructura, ¿vale? Dejándote esta ineficiencia, quiero que lo entiendas de esta manera. ¿Acaso es que el precio no te está generando en Asia una acumulación, ¿vale? Y si yo empiezo a ver estos patrones, entendiendo que ahora mi target está acá, no es el mínimo por el contexto, ¿no puedo acaso comprar? Te dejo 2 segundos. O mira también el segundo panorama. Tienes el mínimo de Nueva York, tienes el mínimo del día anterior. ¿Qué consideras tú en este momento? Permíteme borro esto para que lo puedas ver bien. ¿Qué es mejor en este momento? Escucha bien la pregunta. ¿Qué crees tú que es mejor en este momento operar? ¿Una compra en este punto o seguir vendiendo hasta lograr alcanzar el mínimo, bien sea el mínimo de Nueva York o bien sea ¿el qué? El mínimo del día anterior? ¿Qué consideras tú, perdón, qué consideras tú que es más importante? Te dejo 5 segundos para que lo puedas pensar. 1, 2, 3 y 4. Listo. Entonces, ahora reproduzcamos. Para mí, este contexto es mejor, así pierda, voy a buscar 2 operaciones en el día, así pierda o así gane, para mí es mejor comprar en ese contexto de manipulación, porque entiendo que mi alto o este nuevo alto que se está formando aquí en Asia va a ser el target para mí dentro de esta sesión. Creo que alcanzamos a tomar el alto, permítanme que no alcanzo a ver, si ahí lo tomamos por una mechita, un puntico muy chiquito. Este era el target si el precio hubiera llegado acá de mi operación, ¿vale? Yo hubiera podido haber comprado en ese nivel para el día. ¿Listo? Sebas, aquí son las 3:50 de la mañana, hermano. Es decir, que si el precio me está cambiando, por ejemplo, acá esta estructura, o viene y me cambia esta estructura y me deja alguna ineficiencia, yo puedo vender ya que el precio me logró el target. Si tú estás alcista, ¿qué es lo que vas a encontrar acá? Un retroceso, pero nuevamente, si el precio te genera algún tipo de manipulación, ¿no crees que es mejor el mínimo de Asia utilizarlo en un contexto alcista y desde este nivel empezar a buscar la forma de comprar? 3 segundos para que lo pienses. ¿Qué es mejor? ¿Vender en este nivel o empezar a buscar alguna confirmación desde este momento para que el precio venga y rompa todo? 1, 2, 3. Para mí es mejor este contexto, independientemente de que yo quiera vender acá, si sé que estoy alcista, pues lo mejor que yo puedo esperar es esta continuación. Vamos a ver si el precio nos da entrada, si ganamos o si la perdemos. Espérenme, borro esta línea que creo que me pasé acá. Listo, acá ya la tenemos, borramos esta línea. Entonces, acá estamos induciendo el mínimo de la sesión, el rango asiático, recuerda ese indicador, y si el precio confirma con algún displacement, con algún cambio estructural importante, pues simplemente ya aquí estamos confirmando el mínimo era este, cambio estructural. Sebas, es que ese mínimo está muy feo, no importa, al fin de cuentas
es un cambio estructural. Tengo por acá esta ineficiencia, tengo por acá esta ineficiencia, lo cual me permitiría ya mismo tomar una entrada o simplemente si el riesgo de beneficio no me da, es decir, desde acá puedo tomar mi entrada hasta acá, irme 1 a 3, 1 a 4, listo. O si el riesgo de beneficio no me diera, pues simplemente lo voy a esperar acá. Si el precio llega ahí, pues va a estar más que bien. Y si no llega, pues también va a estar más que bien, ¿vale? Después vamos a hablar sobre las entradas. Entonces, a ver, ¿qué pasó? Sebas, el precio volvió a sacar el máximo que había dejado en Asia, en Londres, perdón. ¿Será que yo puedo vender lo mismo? Estás vendiendo simplemente retrocesos. Espera alguna manipulación a un mínimo para que tú puedas tomar la entrada. Sebas, venga, aquí ya son las 9 de la mañana. ¿Qué es lo que yo puedo hacer, hermano, para la sesión? Pues si el contexto de la sesión, el máximo de la sesión de Londres se está induciendo, si por acá atrás en el pasado donde estaba el Previous Day High, por acá tú tienes este Previous Day High, ¿qué crees tú que es lo mejor que puedes hacer? Ah, bueno, y acá tenemos otra estructura, ¿no? Esta estructura nos va a servir, sí, Sebas, porque eso en una temporalidad mayor eventualmente, aquí no se ve, entonces miren esto acá, esto en realidad va a ser un minor, una inducción menor. Sebas, ¿qué puedo utilizar, qué puedo hacer ahí? Ahí el precio, si llega, te va a hacer un retroceso. Pero ¿qué es lo que tú deberías de enfocarte? Simplemente en comprar, ¿vale? Sigamos reproduciendo. Entonces, a ver, esto se ve muy chiquitico, pongámoslo acá en M5 rápidamente. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Ahí puedes buscar retrocesos, ojo a esto, retrocesos, pero cualquier tipo de manipulación, por ejemplo, este mínimo lo puedes utilizar para comprar. Sebas, ¿y por qué ese mínimo? Quitemos esto que esto ya se dio, la primera se dio, la segunda no se dio. Sebas, ¿por qué este mínimo lo puedo utilizar para comprar? El rango asiático tiene tres niveles. Uno, el máximo, que es esto de acá. Dos, el mínimo, que es la línea que estás viendo acá. Perdón, el punto medio y el tercero que es el mínimo. Estos tres niveles son importantes para encontrarlos como puntos de liquidez y confluencias. ¿Qué confluencia tengo yo acá? Pues que estoy en la mitad del rango asiático. Dos, el precio me puede llegar a manipular esta estructura. Y tres, si el precio llegase acá, pues voy a buscar alguna operación para comprar, ¿vale? ¿Y dónde más seas puedo llegar a comprar? Pues también tengo el mínimo de la sesión, ¿vale? De Londres, que fue este de acá. Si el precio me lo manipula, también voy a poder comprar. Ojo a esto. Yo no te estoy diciendo que tomes una entrada acá y a la de Dios coloques el stop loss acá. No, 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 no. Cuando el precio llegue, confirmas. Sebas, el precio nunca confirmó. Pues no entraste. Cuando el precio llegue, confirmas. Ah, Sebas, acá fue donde el precio me confirmó. Ah, bueno, acá es donde tú sí puedes comprar. Siempre con confirmación y no colocando las entradas a la loca o a la carrera, ¿vale? Entonces miremos a ver qué está haciendo el precio. Sebas, ¿qué es lo que tengo que buscar acá? Pues algún cambio estructural, alguna ineficiencia o algo que me haga el precio. A ver, parece que siguió. Listo. Entonces, acá sí se nos induce, bueno, acá se nos devolvió de una. Pero, ¿qué podemos hacer acá? Si el precio nos induce este mínimo de Asia, perdón, de Londres, acuérdate que este es el mínimo de Londres, y nos cambia esta estructura, pues básicamente nosotros podríamos tomar la compra, ¿vale? Y de igual forma, Sebas, acaba de inducir el rango y el punto medio de Asia y inducirnos esta estructura. ¿Podemos entrar? Sí, si se nos cambia esa estructura, creo que acá se alcanzó a cambiar. Eh, esta está un poquito miedosa porque no hay ineficiencia. A ver, miremoslo acá en M3. Si dejó alguna ineficiencia, vamos a entrar. No, sí se tiene que entrar. Desde acá. Sebas, ¿yo puedo entrar desde ahí? Sí, básicamente tú puedes colocar tu entrada ya mismo acá, tu stop loss acá y te vas a ir a romper el máximo, ¿vale? Si esto te da 1 a 3 la vas a tomar, si no, no. Entonces acá no nos da, bajémosla un poquito más, al menos que nos dé un 1 a 3. Por acá. Si el precio entra a esta línea, vamos a tomar la entrada. Si no, pues no vamos a poder hacer nada. Creo que estaremos adentro. Aquí nos está reconfirmando otra operación, ¿vale? El target está arriba y miremos a ver qué hizo, qué hizo, qué hizo, qué hizo, qué hizo. Listo. Sebas acaba de inducir el máximo nuevamente, si es la de Asia, si, no, esto es de Nueva York, un máximo de Asia de la apertura. Yo puedo vender, ya sabes, ¿qué es lo que vas a buscar acá? ¿Un retroceso o una continuación? Y más teniendo esta es la estructura, no, esta no es el previous day high. Y más teniendo este previous day high, pues para mi concepto, este previous day high es el target, pero fíjate cómo estoy utilizando el ciclo diario del precio. Los mínimos de Asia, los mínimos de la sesión, los mínimos del día anterior, los estoy utilizando para comprar, porque como contexto, en primera instancia, ya había determinado, pasémonos aquí a H1 y terminamos de reproducirlo, que creo que ya estamos en el día, en el momento, eh, los mínimos, muchachos,
perdón, mi contexto que había definido era un contexto alcista. Es decir, ¿por qué estás vendiendo el Previous Day High? ¿Por qué estás vendiendo el máximo del rango asiático? Si en realidad lo que tú vas a encontrar en esos puntos de liquidez son simplemente retrocesos. ¿Por qué más bien no utilizas el ciclo diario del precio a favor de la dirección? ¿Vale? Y lo mismo, Sebas, ¿qué fue entonces lo que pasó en el día, cómo se está formando la vela? La misma situación. Tú tienes acá una acumulación, perdón, una acumulación o una apertura, una manipulación al mínimo de Asia, ¿vale? Un cambio estructural, lo cual te genera desde estos niveles una distribución. Es decir, tú vas a ver que el precio diario te va a dejar una velita alcista. Espérenme, se las dibujo acá. El precio en Asia, perdón, en la temporalidad diaria, te va a generar, aquí tuviste la apertura, es decir, perdón. Tú aquí tienes la apertura, ¿vale? Es decir, acá está el cuerpito de la vela. El precio te está dejando por acá el mínimo, que básicamente es este puntico de acá, ¿vale? Y el precio te está generando un cuerpo hasta este momento, si cerrara la vela, básicamente hasta acá. Y este sería el punto máximo que alcanzó en el día, ¿vale? Ahora me voy a pasar a la temporalidad diaria para que me digas si esta velita que acabo de dibujar se parece a lo que está pasando dentro de la temporalidad diaria. Dejémosla ahí dibujada y marquémosla aquí en diario. Mira esto. Pregunta. La vela diaria tiene un poco de parecido a una pin bar, a lo que está pasando en el precio. Aparentemente sí, tarde del precio alcanzar los máximos dentro de una temporalidad mayor, ¿vale? Entonces, con estos puntos, muchachos, con esta clase, mírenme acá en la pantalla un momento, por favor. Con estos puntos que te estoy explicando el día de hoy, quiero que entiendas que el ciclo diario del precio va a funcionar muy bien cuando tú lo utilizas en un contexto, ¿vale? Es decir, si tú estás alcista, si estás bajista, trata de utilizar esos puntos de inducción a tu favor, esos puntos de neutralización o de manipulación a tu favor. En la próxima clase, que vamos a hablar sobre jerarquías y contexto, te voy a terminar de explicar cómo funcionan las jerarquías, cómo las puedes utilizar para entrar para tu dirección y sobre todo ese contexto, cuando sí puedes utilizar ese famoso ciclo diario del precio de operar el máximo del día anterior, el mínimo, como si el precio fuera un ping-pong, ¿vale? Entonces, gracias por tu atención. Recuerda compartir este video. Espera la clase 3 para el día jueves de esta semana y espero que de verdad esté siendo de utilidad todo este programa. Dios los bendiga, muchachos. Tengan todos un excelente fin de semana. Chao, chao y que estén muy bien.